Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 1 al 12. Pero antes que nada, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece la honra y la gloria desde ahora y para siempre, y que todos estén en casita disfrutando de la paz y la tranquilidad que nos da nuestro Dios Todopoderoso. Veamos pues este pasaje del capítulo 12 de Lucas, del 1 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis porque cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Bendito sea la palabra de nuestro Dios, porque nos alienta a hacer las cosas de una manera correcta y advertirnos de una manera contundente en nuestro Señor Jesucristo sobre ciertas cosas de lo que hacían los fariseos en aquellos tiempos. Antes que nada, también podemos entender que en este capítulo tenemos un numeroso auditorio reunido para escuchar la predicación de Cristo. Los escribas y fariseos buscaban la ocasión de acusarle, pero el pueblo le admiraba, le escuchaba y le honraba. En el versículo 1. Mientras todavía estaba en casa del fariseo, la gente se reunió para oír un mensaje de sobremesa, pues Jesús acababa de comer, pero no quiso decepcionarles, a pesar de que en el mensaje de la mañana, cuando se apiñaban las multitudes, lo vemos en el versículo capítulo 11, 29.
les había reprendido severamente. No por eso dejaron de acudir a escucharle, por donde vemos que la gente escuchaba los reproches de Jesús con mejor disposición que los fariseos. Cuanto más se esforzaban los fariseos por apartar a las multitudes de Cristo, tanto más acudía la gente a él. Aquí vemos que la multitud se reunió por decenas de millares, tanto que unos a otros se pisaban. Es una delicia ver a la gente tan dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Cuando se echa la red entre una multitud tan grande de peces, es de esperar que algunos sean capturados. De manera que en este capítulo entonces vemos cosas muy importantes. En este pasaje vamos a ver entonces las instrucciones que dio a sus seguidores. De manera, cuando él comenzó precaviéndoles contra la hipocresía. Esto lo dijo a sus discípulos primeramente, según la lectura que hemos hecho. Ellos estaban mayormente bajo su cuidado y por eso les amonestó en especial, como hace un padre con sus hijos amados. Al haber hecho una profesión de seguir al Maestro más cerca que los demás, estaban en mayor peligro de caer en la hipocresía, la cual sería más grave en ellos que los demás. Hemos de suponer que los discípulos de Cristo eran los hombres mejor dispuestos de aquella generación. Sin embargo, necesitaban ser prevenidos contra la hipocresía. Por lo que indica el texto sagrado, Cristo dirigió esta advertencia a sus discípulos a la vista de aquella enorme multitud, para añadir así más peso a su amonestación y hacer que la gente supiera que Él no estaba dispuesto a consentir la hipocresía ni en sus propios apóstoles. Vemos aquí entonces la descripción del pecado contra el que les previene. Es la levadura de los fariseos. Como la levadura, también la hipocresía se extiende, penetra hondamente en la persona y en todo lo que ella hace. Hincha y amarga como la levadura, pues llena a los hombres de orgullo y planta en ellos raíces de amargura y hace que todas sus prácticas religiosas sean inaceptables para Dios y ofensivas para el prójimo. Esta era la levadura de los fariseos, es decir, el pecado que mejor les caracterizaba. Y Jesús viene a decir a sus discípulos: guardaos de imitar. No copiéis en el cristianismo lo que ellos hacen en el judaísmo. Les da una buena razón contra ese vicio, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Versículo 2. Tarde o temprano se sabrá. Versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, como en un rincón invisible del corazón, pero que no es consecuente con lo que profesáis públicamente, en la luz se oirá. De una u otra manera llegará a descubrirse, y vuestra falsía y necedad quedarán manifiestas. Si la fe que un hombre profesa no tiene poder para dominar y curar la maldad de su corazón, no siempre le va a servir de capa con lo que cubrirse. Pues llegará el día en que los hipócritas se verán despojados de sus hojas de higuera. Gracias a Dios por estas palabras
tan duras, tan tremendas, la reprensión que nuestro Señor Jesucristo le hace tanto a los fariseos como a sus propios discípulos. A esto añade Jesús una exhortación extensible a todos sus seguidores, de ser fieles a la verdad, sin traicionarla por maldad o por cobardía, como diciéndoles, ya sea que los hombres os oigan o no, decidles la verdad, toda la verdad y sola la verdad. Es muy probable que vuestra causa comporte sufrimiento, pero no será para hundimiento. Armaos pues de valentía, porque vuestros enemigos no han de prevalecer contra vosotros. En efecto, el poder de vuestros enemigos es muy limitado. Yo os digo, amigos míos, comparando con San Juan capítulo 15:15, como consejo de buen amigo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, lo que dice el versículo 4. Poco daño pueden hacernos quienes por la causa de Cristo llegan incluso a matarnos, pues lo único que consiguen es enviar más deprisa el cuerpo al reposo y el alma al gozo. Hay que temer a Dios más que a los más poderosos hombres de este mundo, pues solo Dios, después de haber quitado la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Es lo que dice el versículo 5. Al confesar a Cristo, se puede incurrir en la ira de los hombres, pero al negar a Cristo, se incurre en la ira de Dios, que es infinitamente más poderosa, como es infinita la diferencia entre el tiempo y la eternidad. Es cierto lo que acabamos de leer, es cierto lo que acabamos de meditar en esta parte de la palabra de nuestro Dios. Y la muerte es amarga, pero la vida eterna es más dulce y la muerte eterna es más amarga todavía. La vida de los sinceros creyentes y de los fieles ministros de Dios está bajo especial cuidado de la providencia, que es lo que nos dice el versículo 6 y 7. La providencia de Dios toma nota de las criaturas más insignificantes, incluso de los gorriones. Amigos míos, si las criaturas más insignificantes pensamos que son los pajarillos, los famosos gorriones, que se vendían 2 por un cuarto y aún se añadía otro de propina, 5 por 2 cuartos. Si ni un gorrión es olvidado por Dios, ¿cómo va a olvidarse Dios de sus fieles hijos? Si ha podido decirse con razón que una sola alma vale más que todo el universo material. Primera de Pedro 1, 18, 19. El Dios que cuida de un animalito, ¿cómo va a descuidar a una persona ya santificada? Comparando Primera de Corintios 9, 9 al 10. Por eso añade Jesús, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Versículo 7. Incluso quienes poseen una espléndida cabellera, tienen cada uno de sus pelos contados y numerados por Dios, aun cuando ni ellos mismos los puedan contar. Si Dios cuenta así los cabellos, ¿cuánto más contará nuestras lágrimas, las gotas de sudor en su servicio, las gotas de sangre derramado por amor a Cristo y por la causa del Evangelio? Toda persona está reconocida o negada por Cristo ante el Padre.
de acuerdo con el reconocimiento, la negación que haya hecho de Cristo en esta vida delante de los hombres, versículos 8 y 9. Por caro que pueda costar confesar a Cristo delante de los hombres, es dichosa en extremo la perspectiva de la futura confesión que de nosotros hará Cristo delante de los ángeles de Dios. Jesús declarará no solo lo que Él padeció por nosotros, sino también lo que nosotros hayamos padecido por Él. ¿Qué mayor honor se puede recibir? Por el contrario, quienes nieguen a Cristo, aun cuando sea por salvar esta vida temporal, van a sufrir una gravísima pérdida en el cambio, pues serán negados delante de los ángeles de Dios. Para destacar hasta más qué extremo pueden llegar los hombres en su oposición al Evangelio, Cristo añade aquí lo que en forma más completa hallamos en Mateo 12, 11 al 12. Sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, de este pecado dice Jesús que no le será perdonado, porque como dice la palabra de nuestro Dios, podemos ofender a nuestro Señor Jesucristo, pero ofender al Espíritu Santo es algo gravísimo. Podemos ver entonces que al ser el arrepentimiento condición necesaria para el perdón de los pecados, el que muere sin esa condición muere sin perdón. Una mala palabra contra Cristo puede tener alguna excusa en la ignorancia de su persona o de su obra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que dijo el Señor Jesús cuando estaba siendo crucificado en su primera palabra que tuvo allá en la cruz del Calvario. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene excusa en la ignorancia, pues solo se comete cuando con pleno conocimiento el hombre resiste deliberadamente a la convicción del Espíritu Santo. Mientras dura esta resistencia, no hay posibilidad alguna que pueda ser perdonado. Cualesquiera que sean las pruebas por las que tengas que pasar, los discípulos de Cristo que no se avergüencen de confesar al Señor serán completamente equipados para padecer no solo con fortaleza, sino con gran honor. Es lo que nos dice los versículos 11 y 12. Los fieles mártires de Cristo no solo tienen ante sí padecimientos que sufrir, sino testimonios que dar, y han de darlos bien a fin de que no sufra la causa de Cristo, aunque tengan ellos que sufrir por la causa. Y si ellos procuran dar buen testimonio, bien puede descargar sobre Dios toda ansiedad. Cuando os lleven en las sinagogas y entre los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. En defensa vuestra, si Dios tiene a bien honrarnos con la palma del martirio, será para su gloria. Y si no ha llegado nuestra hora, Él nos sacará adelante sin que suframos ningún daño. ¿O qué habréis de decir para responder al interrogatorio a que nos sometan? Pues no habrá motivo para estar perplejos, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que se debe de decir. Es el versículo 12. Él es Espíritu de la verdad, de sabiduría y conocimiento, y nos sugerirá lo que hay que decir y el modo de decirlo, a fin de que nuestro testimonio sirva para honor de Dios y de su causa, como ya hemos advertido en comentarios a los lugares paralelos, en Mateo 10, 19, 20, Marcos 13, 11. Gracias a Dios por la palabra en esta noche. Gracias por la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo
a fin de guiarnos en todo momento y darnos la oportunidad para meditar en su palabra. Amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, permítame entonces decirles: no desafíe, no se resista al llamado de Dios, tampoco se contamine con la hipocresía de aquellos fariseos que hoy en día existen, que solamente buscan su gloria, buscan su porvenir, y no porque hablen de la palabra sean realmente hijos de Dios. Permítame pues decirles que aquellos que reconocen a Cristo Jesús en su corazón jamás lo podrán negar delante de los hombres, porque a algunos no les gusta que le digan hermanos, ni prefieren mejor apartarse o desviar la mirada en lugar de mirar a aquel hermano que les saluda. Esto es precisamente el típico de los fariseos del Nuevo Testamento. Permita pues que en este momento podamos decirle a nuestro Señor Jesús: gracias por la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te alabamos, oh buen Dios, en esta noche, porque tú nos has dado el entendimiento para poder discernir lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones, aquellas cosas que probablemente no lo queremos confesar, pero dice tu palabra que algún día se han de descubrir, y entonces nos quedaremos avergonzados porque fingimos nada más de ser hijos tuyos, mas sin embargo la verdad no estaba en nosotros. Gracias, mi buen Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre.